Y si te dijera que el número 100% de tu batería realmente puede estar matando tu celular, muy poca gente sabe realmente cuánto debe cargar la batería, si esto afecta al celular o no. Ahora, por tu paz mental, el día de hoy vamos a poder saber cargar el 100% de tu celular es bueno o está matando tu batería. Quédate hasta el final porque te revelaré el truco del 15% que los fabricantes no quieren que sepas. Gastaste entre 800 a 1200 o 1500 soles en este dispositivo que tienes en tu bolsillo, pero muchos de estos teléfonos que hoy en día tenemos tienen un procesador con el cual fácilmente la NASA podría haber usado hace años, incluso para haber sido usado en cámaras de cine, pero irónicamente lo seguimos alimentando con tecnología de litio a la batería. Las baterías no han evolucionado al mismo tiempo que las pantallas que tienen 120 Hz o incluso más ahora. Lo único que han hecho las marcas es meter más aplicaciones en maximizar el espacio, pero en sí con la batería siempre tenemos el mismo problema, que nos falla, que se nos acaba. A los 5 o 6 meses de usarlo, la batería empieza a acabarse de manera más rápida. Si a alguno le ha pasado, escríbanlo en los comentarios. Y cuando tú fuerzas a tu celular llegar al 100% en la batería, cuando lo cargas, realmente estás jugando a la ruleta rusa con tu teléfono. Para entender esto, imagina que tu batería es una discoteca. Cuando estás al 50% hay espacio, los iones bailan tranquilos, pero cuando llegas al 100% estás intentando meter a 200 personas en una sala para 100. Ese sobrecupo genera un voltaje alto, y el voltaje alto genera una reacción química llamada oxidación del electrolito. En términos simples, las piezas internas de tu batería se están oxidando prematuramente. Cada vez que la fuerzas a ese último 5%, no es que vaya a explotar, pero le estás quitando meses de vida útil. Y aquí viene el daño real. ¿Has escuchado hablar sobre el término las dendritas? Bien, imagina que el interior de tu batería es como un estacionamiento. Mientras esté entre el 20 y 80%, todo va normal. Los carros entran y salen con total normalidad. Pero cuando ya empieza a esa obsesión por llegar al 100%, es cuando comienzan los problemas. Es como si estuvieras forzando a que entren más autos de los que caben. Los átomos de litio, al no encontrar sitio donde estacionarse, empiezan a apilarse uno sobre otro, generando lo que se conoce como una especie de torres afiladas, en este caso las dendritas mencionadas, que son como agujas microscópicas y que en un momento a otro, ¡zas!, perforan el muro de seguridad de tu batería. El resultado es un cortocircuito interno que hace que tu celular se infle como un globo, es casi como una almohada picante. En cualquier momento, y todo esto por la obsesión de llegar al 100%. Ahora, la pregunta que nos hacemos muchos, oye, si esto es malo, ¿por qué nos permiten llegar al 100%? Aquí viene una verdad un poco incómoda. En pleno 2026 los fabricantes saben que el litio es caprichoso. Por eso implementan algo llamado buffer. Básicamente el teléfono te miente por tu propio bien. Cuando la pantalla marca 100%, realmente la química marca un 95% aproximadamente. Es como si te dijeran que el tanque de gasolina está lleno cuando todavía le queda un poquito por llenarse. Esto para evitar que la presión dañe el sistema. Pero ojo, ese truco no te salva de la física. El verdadero responsable silencioso es el calor. ¿Has notado que el celular justo antes de terminar de cargar se siente más caliente de lo normal? Esto no es casualidad. Imagina que te vas de viaje y estás metiendo ropa a tu maletín y ya justo cuando va a llenar empieza a ponerse un poco pesado a meter cosas porque se está llenando. En electricidad esa fuerza se llama resistencia interna y genera un 50% más de calor en ese tramo final. Básicamente estás cocinando los componentes internos de tu batería cada noche cuando buscas ese número del 100%. Y aquí entra algo incómodo, entra el elefante de la habitación, el dinero. Seamos realistas, las megacorporaciones no les conviene que el celular te dure mucho tiempo, 5 o 10, bueno, un celular no dura tanto, pero no les conviene que duren más de 5 años. Existe un fenómeno real y documentado que la batería se va degradando por el calor. Ya no tiene la fuerza suficiente para alimentar el equipo en momentos de máximo esfuerzo. ¿Y qué es lo que hace el teléfono para no apagarse de golpe? Baja la velocidad del procesador, es decir, de tu teléfono. Entonces, si últimamente estás sintiendo que tu teléfono se está poniendo un poco lento y ya pasaron algunos meses desde que lo compraste, es posible que esta sea la razón. Entonces, te frustras, el equipo se siente pesado y vas posiblemente a comprarte un equipo más nuevo, más rápido y con mejor capacidad, pero la batería sigue siendo prácticamente el mismo problema. Bueno, esto se podría decir que es un negocio redondo. Algunos ganan, otros pagan y la batería pierde. Es por eso que algunos fabricantes te venden cargadores de 100 watts, 120 watts o incluso hasta de 200 watts diciéndote que va a cargar mucho más rápido hasta en 15 minutos de 0 a 100. Lo que no te dicen en la publicidad es que abusar de esta carga rápida va a degradar rápidamente también tu equipo. Una batería promedio en 2026 soporta entre 500 y 800 ciclos de carga antes de bajar del 80% de su capacidad original. Ahora, un ciclo es cargar de 0 al 100.
Pero si haces una carga y mantienes tu teléfono en unos rangos o frecuencias bajas, puedes engañar a la química y hacer hasta unos 2000 ciclos. Ahora, vamos a la práctica. No quiero que seas un esclavo del enchufe, que estés neurótico todo el rato viendo a qué momento carga tu batería, si ya llegó al 80%, el 90% o al 100%. Primero que todo hay que entender que es importante que en vez de un atracón, mejor son snacks de energía para nuestro celular. La ciencia actual nos dice que es mucho mejor darle a tu batería varias sesiones de carga de 15 o 20 minutos que una sesión prolongada de 8 o 10 horas. Es como la comida, es mejor comer varias veces al día de manera saludable y racional que un solo banquete durante el día que luego te deje sin energía y te sientas pesado. Ahora vamos a configurar juntos el límite de carga. En los iPhone lo único que tienes que hacer es ir a configuración, batería y luego eliges el límite del 80%. En el caso de los Samsung o Android, busca cuidado del dispositivo y luego te vas a la opción protección de batería. Activarlo te tomará de 10 a 15 segundos, pero te dará muchos años más de vida para tu equipo. Entonces, a todo esto, la pregunta de si realmente cargar al 100% esto puede dañar a tu equipo, la respuesta es un sí, pero con ciertos matices técnicos y sentido común. Si eres de los que cambia equipo cada año, te compras un celular cada año porque puedes, pues bien, cárgalo como quieras, no hay ningún problema. Pero si realmente quieres sacar el máximo provecho a tu equipo que has invertido y que te dure más tiempo, el hábito del 80% es la mejor decisión financiera para ti. No se trata de volverse neurótico, que apagues el 5G, de que le bajes el brillo a tu pantalla o que dejes de usar tus aplicaciones favoritas. Conéctate, disfruta, juega, haz lo que quieras, pero hazlo con inteligencia. Evita el calor extremo para que dañe tu equipo y no lo dejes sufriendo enchufado para llegar al 100% durante toda la noche. Piénsalo de esta manera, un celular con batería sana se vende carísimo y más rápido en el mercado de segunda mano a comparación de un celular con batería dañada que nadie lo quiere. Cuidar tu batería es literalmente cuidar tu billetera. Entonces, a estas alturas vamos a hacer un experimento. Ve ahora mismo tus ajustes y déjame en los comentarios qué porcentaje de salud tiene tu batería hoy. Veamos quién tiene el récord más bajo o más alto de la batería. ¿Lo tienes tú al 100%? Si este video te sirvió y te pareció interesante, por favor revienta ese botón de like y sobre todo compártelo para que más personas estén al tanto de cuánto realmente puede ayudarle a cuidar su equipo y hacer que dure más tiempo. Nos vemos en el próximo video.